Buenos días o buenas tardes, según se mire, a todos los seguidores de Claver Egler Real Estate Consulting y a los clientes de Claver Egler, abogados y mediadores. Para mí, la verdad que es una alegría volver a estar aquí en un directo. Y como ya dije en el anuncio del pasado jueves que íbamos a volver hoy domingo a las 12 de la mañana, pues hemos entendido desde el despacho que la mejor hora era el domingo a las 12 de la mañana porque sabéis que la razón de ser de estos directos pues fue el confinamiento, fue el estado de alarma y decidimos los miércoles a las 6 de la tarde, bueno, pues dándole un toque de humor a esta exposición, porque como tenían todo estaba copado, el que no tenía la clase de cocina los martes a las 5, el tema de training personal los jueves, clases de finanzas y ahorro, todo el mundo hacía de su capa un sayo, ¿no? Y hacía directos de como buenamente podía para poder amenizar eh, esa larga espera, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros encontramos el hueco el miércoles a las 6 de la tarde y ese hueco pues fuimos viendo que se iba alicayendo, ya que, bueno, pues gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios que la gente pues fue retomando su vida y en ese retomar su vida, pues fuimos viendo que evidentemente las conexiones y el número de seguidores no tenían ni por asomo que ver con la época de plena pandemia y bueno, respondía a eso, ¿no? Que a esa hora, pues bueno, la gente ya podía pasear, la gente podía ir al parque con los hijos, ya la gente podía hacer deporte, la gente podía ir incluso a trabajar, en fin, un montón de cuestiones que mermó que el miércoles a las 6 de la tarde no fuera la hora más propicia para realizar estos directos. Y bueno, nosotros mismos en nuestra propia dinámica del despacho, cuando retomamos la actividad plenamente, pues bueno, tuvimos que atender asuntos y no es que lo diéramos de lado, pero sí estuvimos pensando ver cuándo era la mejor fecha. Y bueno, tras poner un poco en orden todas las cuestiones, pues decidimos arrancar en este domingo 16 de agosto, eh, pegado y solapado a todas las vírgenes de agosto, ¿no? A la asunción de la Virgen y bueno, pues todas las advocaciones que se celebran en estos días, que mejor domingo que hoy pasado el festivo de ayer. Pues bien, en el día de hoy, básicamente tengo pensado, podía haber hablado de muchísimas cosas y cómo va a ser el primero y lo que voy a hacer, pondré un post en Real Estate Consulting y en ese post lo que os pido es que me deis temas o para el próximo vuestras, ni dudas vuestras, ni cuestiones vuestras. Me ha parecido interesante por ser un tema de moda, de actualidad, que está ahora a la orden del día, hablaros de las tarjetas revolving. Y usted diréis, ¿qué son las tarjetas revolving? Muchos de ustedes lo sabréis, muchos de ustedes estaréis incluso hartos de escucharlas. Y para los que no, pues bueno, aquí os voy a intentar hacer una somera introducción de las mismas. Voy a hablar del asunto y de, bueno, de la problemática y de la solución que pueda haber. Y como siempre os digo, el chat lo tenéis abierto, me podéis hacer cualquier tipo de cuestión o consulta, yo lo voy a ir mirando durante la exposición, respuesta a las mismas, o comentarios, dudas o cuestiones. Entonces, bueno, sin más dilación, una vez hecho este perque de los domingos a las 12 y de nosotros, pues sin
más, y después al final de la misma, pues la coloquio o dudas o preguntas de parte de los asistentes. Pues bien, sin más, pues bien, las tarjetas el principal cargo cuyo disponible coincide inicialmente se disminuye dicho límite, los cargos que pueden ser por compra, liquidaciones de intereses, gastos y otros. O sea, cualquier tipo de cargo que se realice a esa tarjeta. Y después se repone con los pagos de los recibos periódicos que están establecidos y las devoluciones de las compras. Por lo tanto, las tarjetas revolving es que el límite de crédito rota. Es decir, se reduce o se disminuye al mismo. Con lo cual, para ver las características, podemos ver que dos las recordado mediante del instrumento a sociedad, mientras que en las estrictamente de créditos establece unas cuotas fijas hasta el total abono de los intereses que se tratase. En cuanto a lo que es la reconstitución del capital que se debe de una de forma periódica, vuelven a formar parte del crédito disponible del cliente. De ahí constituye mensual. Es decir, de tal forma que en realidad ante lo que estamos es un crédito rotativo, equiparable a una línea de crédito permanente. Sobre el capital dispuesto se aplica el tipo de interés pactado y adicionalmente, si se producen impagos, la deuda impagada se capitaliza nuevamente con devengo de intereses. Hecho que se ve agravado por el posible cargo de comisiones por reclamación de cuota impagada o de posiciones deudoras. Pues bien, una vez visto las características de la tarjeta revolving con respecto a las tarjetas de créditos normales, pues en esta modalidad de tarjeta el titular puede disponer hasta el límite de crédito concedido a cambio del pago aplazado de las cuotas periódicas fijadas en el contrato, las cuales pueden ser un porcentaje de la deuda con un mínimo según contrato o una cuota fijada, que pueden ser bien cuotas periódicas que el cliente puede elegir y cambiar dentro de unos mínimos establecidos por la entidad. Las cuotas incluyen intereses más elevados que los de otras tarjetas, de aquí la diferenciación más característica. El hecho de que los intereses generados, las comisiones y otros gastos repercutibles al cliente se sumen y financien junto con el resto de las operaciones, pago en comercio, internet, reintegros de cajeros, implica que ante tipos elevados de interés de la cuota de tarjeta, cuando se pagan cuotas mensuales bajas, aquí viene el problema, cuando se pagan cuotas mensuales bajas, respecto al importe total de la deuda, la amortización del principal se tenga que realizar en un tiempo muy prolongado, un plazo muy prolongado de amortización, lo que supone el pago total de una cifra elevada de intereses a medio y largo plazo y que se calculan sobre el total de la deuda pendiente. Otro problema de este tipo de tarjetas surge cuando las cantidades acordadas como pagos mensuales no son suficientes para posibilitar
una amortización del principal de la deuda, o incluso ni siquiera para mantener el crédito dispuesto dentro del límite inicialmente autorizado. Este es uno de los grandes problemas de esta tarjeta. Esto último que acabo de decir suele dar ampliación a autorizaciones y exigir una comisión mayor en endeudamiento. Entonces, lo que tenemos que ver es para poder ver si es reclamable o no dando esta exposición. Técnicamente jurídica el asunto de poder reclamar. Hay que estar a las condiciones generales. La contratación por condiciones generales de las patrimoniales a través de las cláusulas predispuestas. Un importante sector del tráfico patrimonial. Estar claramente diferenciado del contrato por negociar las partes por su propia voluntad. Ya están las cláusulas predispuestas. Y un presupuesto causal propio y específico que hace descansar su eficacia. O sea, aquí el consentimiento del que se adhiere no es tanto lo importante de deberes en la configuración de estos contratos. O sea, tiene que tener un deber a esta indefensión de los consumidores que no pueden imponer su voluntad. Es conseguir una situación de equilibrio en los derechos y obligaciones real de la reglamentación predispuesta. O sea, que eso sea comprensión, una mera comprensión gramatical, o sea, que el que especialmente al consumidor contratar con un conocimiento pleno de que el objeto principal de ese contrato. O sea, que la persona que lo que se está adheriendo sin haber de dicho contrato. Esa es la deber del predisponente de guardar sí, la ley de condiciones generales de la contratación se aplica esto por el empresario. Aunque la quiera que sea la condición del adherente, el nivel o grado consumidor, eso es importante. No es lo mismo muchas veces que sea yo el que me adhiero a este tipo de contratos, que tengo un conocimiento, que se me sobreentiende un conocimiento jurídico, una persona que no lo pueda comprender de igual forma, o si ese es consumidor o usuario, o si ese es empresario, en fin, una serie de cuestiones que también hay que verlo a la hora de reclamar este tipo de cuestiones. Pues bien, en el caso de los adherentes no consumidores, solo podrán invocar ante los tribunales como control de ineficacia específico, más allá de los supuestos de nulidad establecidos en el Código Civil,
esa de una cláusula con una redacción clara, concreta y sencilla, haya tenido oportunidad real de conocerla al tiempo de la bastante claro, ¿no? Tiene que ser una cláusula, la premisa que se solicita. Peso de las reclamaciones, vamos a estar ante adherentes esa mayor y más reforzada frente a las cláusulas que están predispuestas, como ya hemos hablado, que ya de incorporación, que es lo que he dicho, además de la manera clara, concreta y sencilla, en las relaciones, el control de transparencia, que es un parámetro abstracto de pues que cuando la condición general se refiere que el adherente, el que con sencillez tanto la carga económica que realmente lo que le va a suponer a él en costes, la carga jurídica del mismo. Es decir, la definición clara de su posición jurídica como en la asignación de los riesgos supone de forma destacada que a las cláusulas un plus de información precontractual que permite de la carga económica y jurídica que le supondrá. Y por otro lado, además del control de abusividad. Que se retrece de la Comunidad Económica Europea y de los consumidores y usuarios, que declaran que pese a la exigencia de la buena fe, causa detrimentos y obligaciones de las partes que se derivan del. Y por otro lado, el control del contenido de claro. Tenéis que ver, vamos, eso lo tendréis. Ustedes pudisteis ver el contenido jurídico como el contenido patrimonial del contrato, o sea, la carga patrimonial que a ustedes os iba a suponer. Y, por otro lado, si se produce un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. Ese es el control de abusividad. Por un lado, el control de transparencia y por otro, el control de abusividad. Yo entiendo que, evidentemente, las partes adherentes, o sea, vosotros, los oyentes que estáis viendo este vídeo, pues así de primera podéis no encontrar la abusividad en vuestro contrato, con lo cual lo más idóneo, la abusividad o la transparencia es que nosotros os hagáis con el contrato de la tarjeta y nosotros podamos verlo y ver las condiciones y ver si es reclamable. Pues bien, una vez hecho este inciso sobre los dos tipos de controles para los consumidores, el de transparencia y el de abusividad, para decir si una cláusula es abusiva, se deben tener en cuenta dos parámetros. Las normas aplicables en el derecho nacional cuando no exista un acuerdo de las partes, el juez podrá valorar si en su caso, en qué medida el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la prevista por el derecho nacional vigente
Y por otro lado, el juez nacional debe comprobar si el profesional podía estimar razonablemente que, trazando de manera leal y equitativa con el consumidor, éste aceptaría una cláusula de este tipo en el marco de una negociación individual. Pues bien, siguiendo con las cláusulas predispuestas, por último, para determinar si existe ese desequilibrio del que estábamos hablando, ese desequilibrio importante, no basta con realizar una mera apreciación económica de naturaleza cuantitativa que descanse en una comparación entre el importe total de la operación objeto del contrato por un lado y los costes que esa cláusula pone a cargo del consumidor, sino que este desequilibrio importante puede resultar del solo hecho de una lesión suficientemente grave de la situación jurídica en la que el consumidor se encuentra. Esto es importante. Es importante destacar que el control de transparencia se aplica a las cláusulas que afecten a los elementos esenciales del contrato, por lo que en el ámbito de las operaciones bancarias, ese control se aplica a las cláusulas referidas al precio, en concreto al interés remuneratorio. Estas cláusulas no pueden ser objeto de un control directo de abusividad por la sencilla razón de que no es posible en nuestro sistema económico un control de los precios por parte de los tribunales. Solo en caso de que estas cláusulas no superen el control de transparencia que hemos hablado anteriormente, es posible realizar una valoración sobre el perjuicio económico que estas cláusulas causan al consumidor. Tanto el control de contenido como el de transparencia se configuran como auténticos controles de legalidad sujetos al examen de oficio por parte de los tribunales, ambos dos controles que hemos hablado. Las consecuencias de aplicación de los controles de incorporación, transparencia y abusividad se ciñen a la nulidad parcial del contrato, pues únicamente afectan a las cláusulas predispuestas en enjuiciadas, o sea, no a todo el contrato, sino a una nulidad parcial de esas cláusulas, ¿no? La nulidad de la cláusula predispuesta no impide, como regla general, la continuidad o vigencia del contrato que seguirá desenvolviéndose sin la aplicación de esa cláusula abusiva, salvo cuando la desaparición de la cláusula impida su subsistencia. O sea, si la cláusula que es abusiva es nula y impide que el contrato siga desplegando todos sus efectos, pues no podrá continuar dicho contrato. En cuyo caso, se permite que se pueda aplicar una norma del derecho nacional para integrar el contenido del contrato y pueda seguir subsistiendo siempre que la ineficacia total del contrato perjudique al consumidor. O sea, es parecido, lo que pasa es que hablo de esto ahora aquí, traeros esto aquí, pero es parecido a lo que pasa con las cláusulas de IRPH, ¿no? Que si la cláusula de IRPH es abusiva, se puede sustituir por el Euribor y puede seguir desplegando el contrato toda su eficacia. Pues algo parecido pasa aquí, ¿no? Si la cláusula solo afecta, o sea, si la nulidad solo afecta a esa cláusula y puede seguir perviviendo el contrato, pervivirá, y si no, bueno, pues tendrá que anularse la totalidad del mismo. Pues bien, una vez visto todo esto, hemos visto lo que eran las cláusulas predispuestas, las condiciones generales de la contratación, hemos visto para hacer una recopilación, hemos visto los tipos de controles, el control de incorporación, el control de transparencia y el control de abusividad. Hemos visto todo eso dentro de las condiciones generales de la contratación y de las cláusulas predispuestas por parte del predisponente que acepta el adherente al contrato. Bueno, pues ahora vamos a hablar de un concepto muy importante para lo que son las tarjetas revolving, que es el control del contrato usurario, la Ley de Represión de la Usura de 1908, que es clave, la Ley de Represión de la Usura es clave a la hora de efectuar estas reclamaciones. Pues bien, el artículo 1 de esta ley establece que será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino, habiendo motivos
para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. Eso recoge el artículo 1. Asimismo, el artículo 9 extiende el ámbito de aplicación de la ley a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualquiera que sea la forma que revista el contrato y la garantía para su cumplimiento garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido. O sea, que lo extiende o lo podemos equiparar, como decimos en derecho, por analogía. Este artículo 9 es el que nos da la vida para equipararlo a estas tarjetas de crédito revolving. La aplicación de esta ley tiene su fundamento en los límites a la autonomía negocial previstos en el artículo 1255 del Código Civil, especialmente respecto a la consideración de inmoralidad de los préstamos usurarios o leoninos, y presupone una lesión grave de los intereses objeto de protección que, a diferencia de la tutela dispensada por la normativa de consumo y condiciones generales, se proyecta tanto sobre la noción de lesión o perjuicio económico injustificado como en el plano causal de la validez estructural del contrato celebrado, provocando su nulidad total. Bien, pues una vez visto esta parte de la Ley de Represión de la Usura de 1908, ¿cuál es el problema que se nos plantea? Pues que el ámbito normativo de la Ley de la Usura no contempla, al menos formalmente, una delimitación en cuanto a su aplicación y alcance reducida a las relaciones de consumo, lo que resulta lógico en atención a la fecha de publicación de la ley. Esta ley se publicó en 1908, entonces no concuerda con la realidad social o socioeconómica de la actualidad. Pero, sin embargo, esta premisa que acabo de hacer, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 22 de diciembre de 2017 estableció lo siguiente que os voy a comentar. Aunque formalmente no esté limitada la aplicación de la Ley de Represión de la Usura de 1908 a las operaciones de crédito entre empresas, no es ese su ámbito natural de aplicación, sino que pretendió dar una respuesta razonable a los problemas del crédito a las personas físicas en un momento histórico en el que aún no se había acuñado el concepto de consumidor. Aquí acaba la sentencia. Esta interpretación es acorde con la propia ratio de la ley que prohibía los contratos contrarios a la moral al aprovecharse de la incapacidad o situación angustiosa de una persona, y no parece que dicha finalidad se traslade a las sociedades mercantiles. En cambio, sí resulta posible que las circunstancias que dan lugar a la aplicación de la ley de la usura se den el caso en la contratación con una persona física empresaria. Ejemplo, un autónomo. Podríamos estar ante esta situación. Como ya hemos dicho con anterioridad, cuando lo he explicado, la ley de la usura contempla como única sanción posible la nulidad del contrato realizado, con la consiguiente obligación o deber de restitución. De esta forma, el carácter usurario de un préstamo o crédito conlleva su nulidad absoluta. No es como antes que hablábamos de que podía ser la nulidad parcial por una cláusula. La consecuencia, según el artículo 3 de esta ley, es que el prestatario estará obligado a entregar tan solo la suma recibida, sin pagar intereses remuneratorios. Pues bien, una vez visto el tema de la ley de la usura, vamos a ver cómo se aplica el control de transparencia en este tipo de cláusulas. Las cláusulas que fijan el interés remuneratorio en estos créditos revolving y su forma de amortización tienen la condición de cláusulas predispuestas. Ya hemos visto antes lo que son las cláusulas predispuestas, al haberse fijado de forma generalizada por la entidad que comercializa estas tarjetas. O sea, la entidad que te ha comercializado este tipo de tarjetas ya en el clausulado ha predispuesto, por ejemplo, el tipo de interés, que es lo que estábamos hablando ahora mismo, ¿no?
y tú no puedes hacer nada. Tú no puedes decir, oiga, mira, a mí me parece el 20 y tantos% mal, ¿me puede poner el 17? No, están predispuestas. Entonces, es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Las cláusulas predispuestas, y vamos a ver el control de transparencia sobre la cláusula predispuesta. Por esta razón que estoy explicando, al configurarse el crédito revolving como un crédito al consumo, el sistema de protección normal frente al cliente o acreditado viene dado por la aplicación del control de transparencia. La aplicación de este control de transparencia exigirá que la entidad que comercializa la tarjeta haya ofrecido una información precontractual suficiente para que el consumidor conozca y sea consciente del coste que le va a suponer devolver el capital prestado, el periodo de tiempo aproximado que le va a llevar a amortizar dicho capital y el riesgo de sobreendeudamiento derivado de las posibles ampliaciones automáticas del límite del crédito. O sea, que antes de ofrecerte esta tarjeta para que la firmes, te han debido de decir esas tres cuestiones. O sea, tienes que saber lo que te va a suponer devolver el capital prestado, el periodo de tiempo, o sea, cuánto tiempo vas a tardar, y el riesgo, tu sobreendeudamiento derivado de las posibles ampliaciones automáticas, esas tres cuestiones. Lo que no resulta posible, por muy elevado y desproporcionado que nos parezca el interés remuneratorio estipulado en estos créditos, es la aplicación automática del control de abusividad directo sobre la cláusula, al no permitirse un control directo sobre el precio del contrato. La sentencia del Tribunal Supremo 149/2020, de 4 de marzo, o sea, de antes de ayer, como que el que dice, apunta a la posibilidad de aplicar el control de transparencia a la cláusula reguladora del interés remuneratorio en este tipo de contratos. Si bien en atención a que la acción ejercitada en la demanda no fue esta, sino la relativa al carácter usurario del contrato, resuelve aplicando la ley de la usura. Es decir, la sentencia del Tribunal Supremo tira por la ley de la usura. En este caso, pues bien, en cuanto a la aplicación, antes estábamos hablando, para que no os perdáis ante tanto, después voy a hacer un resumen, pero es que lo quería explicar detalladamente. Aunque hayamos hablado antes de la aplicación del control de transparencia, que es lo que hemos visto, ahora, porque es por donde ha tirado la sentencia del Tribunal Supremo que hemos hablado, y también por donde analizó esta situación la sentencia del Tribunal Supremo 628/2015 de 25 de noviembre, tenemos una situación, vamos a analizarlo en tres bloques. Primero vamos a ver el supuesto de hecho, vamos a ver, aquí os voy a hablar ya de un caso concreto. Vamos a ver primero el supuesto de hecho y después, una vez veamos el supuesto de hecho, pues veremos, por un lado, los requisitos para la aplicación de la ley de la usura que se dieron para ese supuesto de hecho y las consecuencias del carácter usurario, que son la nulidad del contrato. Pues bien, en cuanto al supuesto de hecho, dicha sentencia, la sentencia del Tribunal Supremo 628/2015 de 25 de noviembre, enjuicia un crédito revolving concertado en junio de 2001 que permitía hacer disposiciones hasta un límite de 3.005,06 euros. Esta cantidad que se concertó podía ser modificada por el banco. El tipo de interés remuneratorio fijado era del 24,6% TAE. Tras una primera disposición de 1.803,4 euros, se fueron realizando diversas disposiciones de ese crédito durante varios años, generando un saldo deudor que superó ampliamente el límite inicialmente fijado. Las cuotas mensuales pactadas fueron aumentando en función de las disposiciones que se realizaban. Según los hechos fijados por la sentencia, también se hacían cargos periódicos por intereses y primas de seguro, así como comisiones de disposición de efectivo por cajero y emisión y mantenimiento de tarjetas. En el año 2009 se iniciaron los impagos de la cuota, lo que motivó el devengo de comisiones por impagos e intereses de demora. Básicamente, creo que está claro, pero os hago un resumen más básico. Una tarjeta, un límite de 3.005,6 euros,
24,6 TAE, dispone con la tarjeta 1.803 euros y le van aumentando las cuotas mensuales por distintos cargos que hacía y hay también comisiones de disposición por efectivo en cajero y en la emisión de mantenimiento de tarjeta también le cobraron seguros, en fin, un desbarajuste, ¿no? Pero para que veáis el esquema de un caso tipo, ¿no? Al final, en resumen de todo esto, la liquidación de este crédito arrojaba como resultado final que se había dispuesto en total, fijarse que el límite de la tarjeta cuando la contrató era de 3.005,06 euros. Pues se había dispuesto en total 25.634,05 por el crédito concedido, que había devengado un importe en concepto de intereses de 18.568 euros, por lo que aún se habían pagado 31.932,98 euros, pero quedaba en un descubierto de 12.269,40 euros. O sea, de los 3.005 que contrató, es verdad que había dispuesto 25.000, pero tenía 43.000 euros entre los 31.000 que había pagado y los 12.269 que quedaba de descubierto, 43.000 euros. O sea, fijarse la barbaridad, ¿no? Pues bien, este es el supuesto de hecho. ¿Qué requisitos hay para que a este supuesto de hecho que os estoy contando se le aplique la ley de la usura? Pues la sentencia argumenta que el supuesto analizado entra dentro del ámbito objetivo de la ley de la usura porque aun cuando no se trata propiamente de un contrato de préstamo, sí se incluyen los supuestos del artículo 9 del texto legal, que lo vimos antes. El artículo 9 lo leímos antes que era para otros tipos de préstamos, entonces por eso os dije que entraban este tipo de tarjetas. El artículo 1 de la ley, precepto que integra sin duda la razón de ser de la norma, exige para la calificación del crédito como usurario dos requisitos objetivos: existencia de un interés notablemente superior al normal de dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, y un presupuesto subjetivo que es la aceptación del contrato por la existencia de una situación angustiosa, inexperiencia o limitación de las facultades mentales del prestatario. Pues el Tribunal Supremo considera que no debe exigirse para un préstamo o crédito pudiera considerarse usuario en la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos y basta con que se den los requisitos objetivos. O sea, el subjetivo de la existencia de una situación angustiosa, inexperiencia o limitación de las facultades mentales del prestatario lo elimina el Supremo y solo el objetivo de la existencia de un interés notablemente superior al normal de dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. Porque lo que se refiere al primer requisito objetivo, interés notablemente superior al normal de dinero, el juicio comparativo se hace sobre los siguientes parámetros de análisis. Por un lado, la tasa anual equivalente, TAE, que la TAE se calcula tomando en consideración cualquiera pago que el prestatario da a realizar al prestamista por razón del préstamo y permite conocer con más claridad la carga económica que para un préstamo o prestatario o acreditado supone la prestación. Y por otro lado, el interés normal del dinero se considera el publicado por el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarse las entidades de crédito sobre los tipos de aplicación a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas de crédito. Entonces, sobre la base de estos dos parámetros que acabo de detallar, del TAE y del interés normal del dinero publicado por el Banco de España, la sentencia del Tribunal Supremo consideró que un crédito con un TAE del 24,6, que os expliqué en el supuesto de hecho, que es el aplicable para este caso, para esta tarjeta de 3.005 euros, supera el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo en la época que se concertó el contrato. Es un interés notablemente superior. Con lo cual, aquí tenemos que, aplicando objetivamente, como hemos dicho, el parámetro objetivo del artículo 1 de la ley de la usura, aplicando el artículo 1 del parámetro objetivo, o sea, ese interés notablemente superior al normal del dinero, aplicando tanto la TAE como el interés normal del dinero, pues se vio
en este caso, que el 24,6 era el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo en la época que se concertó el contrato. ¿Por qué hay que decir la época que se concertó el contrato? Porque lo mismo ahora no sería notablemente superior. Hay que estar a cada momento, hay que estar a ver lo que publica el Banco de España, hay que ver la TAE y por eso hay que analizar pormenorizadamente cada caso. Pues en cuanto al análisis del segundo requisito objetivo, que también hay que concurrir para la declaración de un préstamo como usuario, el interés manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, el Tribunal Supremo toma como punto de partida las circunstancias de que las situaciones de normalidad no requieren de especial prueba, a diferencia de las circunstancias excepcionales que sí precisan de una específica acreditación. O sea, digamos que hace una presunción y dice que lo que hay que probarse es lo excepcional y no la normalidad, ¿no? No obstante, en el supuesto de este hecho, en el supuesto de la tarjeta que estamos hablando de 3.005 euros, la entidad financiera que concedió el crédito revolving y a quien incumbe la carga de la prueba de justificar las circunstancias excepcionales relacionadas con el riesgo de la operación no acreditó este extremo, o sea, no lo demostró, más allá del riesgo general derivado del alto nivel de impagos en la operación al consumo del que no se puede beneficiar estas entidades. En la medida en la que su concesión rápida y ágil sin examinar la capacidad de pago del acreditado no puede resultar amparada por el ordenamiento jurídico al ser, en cierto modo, responsable del sobreendeudamiento de los consumidores. Esto, que así técnico puede resultar chino o mandarín, lo que quiere decir es que si a él no se le hizo, a la persona que contrató, no se le hizo ningún estudio de crédito, tú no puedes alegar el banco, no, si usted no ha acreditado, en vez de hacerle el contrato rápido y en masa, es que dice, no, es que estas operaciones tienen mucho riesgo, es que los impagos, bueno, pues demuestre usted, haga un análisis y haga un análisis del riesgo del cliente y demuéstrelo, ¿no? Demuéstrelo. Pero como estas contrataciones suelen ser aquí te pillo y aquí te mato, perdón por lo coloquial de la expresión, pero suelen ser en un stand, en un centro comercial, suelen ser cuando te vas a comprar cualquier tipo de electrodoméstico que te lo ofrecen y te dan ya, ¿no tiene usted 2.000 euros de crédito? Pues no, pues ahora la carga de la prueba que la tiene la entidad financiera no puede alegar circunstancias excepcionales. ¿Por qué? Porque no, usted debe de acreditar el riesgo del cliente y usted no hizo nada por comprobarlo. Usted le dio el límite de crédito sabiendo que, digamos, este tipo de operaciones son las que se van por las que vienen, ¿no? O sea, ganan el dinero por el que paga religiosamente y el riesgo de los impagos o de los fallidos, pues lo asumen el gran interés que pagan los, los otros clientes, ¿no? Pues bien, consecuencias, para finalizar con este análisis de la sentencia del Tribunal Supremo 628 de 2015, consecuencias del carácter usurario de este tipo de operaciones. Pues como ya he dicho, la consecuencia, igual que cuando se hablaba de las cláusulas predispuestas por las condiciones generales de la contratación, podía ser la nulidad de esa cláusula y no afectar al contrato en general. Cuando se determina el carácter usurario, se determina la nulidad del contrato. Y vamos a verlo pormenorizadamente. La consideración como usurario del crédito revolving lleva aparejada la nulidad absoluta del contrato. La consecuencia de dicha nulidad son las previstas en el artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura, declarada con arreglo a esta ley de nulidad de un contrato. El prestatario estará obligado a entregar tan solo la suma recibida y si hubieran satisfecho parte de aquella y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado. En el caso objeto de análisis, el demandado
había abonado a la entidad bancaria una cantidad superior a la que recibió. Sin embargo, la cantidad cobrada en exceso no es devuelta al consumidor al no haber formulado reconvención por la que hubiera podido articular esta pretensión de devolución frente a la demanda de reclamación económica de la cantidad financiera. Pues bien, en otro ámbito de cosas, la sentencia del Pleno de 149/2020 de 4 de marzo, que es la que tenemos más reciente, su trascendencia es que se mantiene la aplicación de la ley de usura al crédito revolving. O sea, la sentencia que hemos visto anteriormente viene refrendada por esta sentencia del 4 de marzo de 2020. En esta sentencia se dicta también un procedimiento en el que se ejercita una acción de nulidad de un contrato de tarjeta de crédito modalidad revolving por haberse establecido un interés remuneratorio usurario. El contrato se celebró el 29 de mayo de 2012 y el interés estipulado fue de un 26,82 TAE. Ya lo hemos visto antes. El interés publicado por el Banco de España y el TAE, los dos parámetros que tenemos que utilizar para pagos aplazados, 26,82 TAE para pagos aplazados, era en este supuesto. El problema jurídico que se planteaba en el recurso de casación que se planteó al Tribunal Supremo vuelve a ser el de la aplicación a estos contratos de la Ley de Represión de la Usura. Y se interesa que se replantee esta cuestión, ya que después de dictarse la sentencia de 25 de noviembre de 2015, el Banco de España ha publicado datos estadísticos específicos del mercado de las tarjetas de crédito de pago aplazados y también de las tarjetas revolving, que detallan el interés normal del dinero en este mercado o segmento específico. Entonces, la nueva sentencia dictada por el Tribunal Supremo mantiene la aplicación de la Ley de Represión de la Usura sin necesidad de que concurran a la vez los requisitos objetivos y el presupuesto subjetivo recogido en el artículo 1, como hizo la sentencia de 2015. Si bien la referencia del interés normal del dinero que ha de utilizarse para determinar si el interés de un préstamo o crédito es notoriamente superior, debe ser la del interés medio correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada y no a todas las operaciones de crédito al consumo. En este caso, el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjeta de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España. Resumo. Esta sentencia lo que dice es que como el Banco de España ya publica no solo intereses generales, sino que va específico por cada operación, ya saca tipos medios aplicados a las operaciones de crédito mediante tarjeta de crédito y revolving publicados en las estadísticas que he mencionado que el Banco de España publica. Entonces, dichas estadísticas hay que mirarlas e irse a los tipos medios para las tarjetas revolving. Ya no nos vale el tipo general que se publicaba con anterioridad. No obstante, aun aplicándose ese nuevo parámetro de comparación referido al interés normal del dinero, que es mucho más alto, algo más del 20, considera que el interés fijado en el contrato de crédito revolving analizado es desproporcionado con las circunstancias del caso, porque cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de interés normal del dinero, menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura. Pues bien, una vez visto todo esto, hago un breve resumen y lo que hay que tener en cuenta es las condiciones generales de la contratación, las cláusulas predispuestas no negociadas, el sistema de protección de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación que se aplica a aquellas cláusulas que no han sido negociadas y se han predispuesto por el empresario, con los 3 controles que hemos hablado, el de incorporación, el de transparencia y el de abusividad, eso para las cláusulas predispuestas, que en el caso de ver que alguna de ellas no cumple al pasar esos controles, podrá anularse esa cláusula específicamente predispuesta y una vez visto ese tipo de control para las cláusulas predispuestas, ver después si es aplicable
la ley de la usura, que afectará a la nulidad completa del contrato y pues ver si estamos, o sea, nosotros lo que tenemos que hacer es ver si estamos ante primero una tarjeta revolving. Nosotros tenemos que ver, ¿tengo una tarjeta revolving o no tengo una tarjeta revolving? ¿Qué datos me cantan que tengo en mi cartera o en mi móvil instalada? Porque muchas veces ya no son ni físicas, una tarjeta revolving. Pues que el interés es superior al 20 y tantos por ciento, que me dieron un límite de crédito, que en la operativa de ese límite de crédito yo estoy viendo que a lo mejor compré el televisor, que bueno, que puedo sacar dinero del cajero, pero que he puesto una cantidad a pagar todos los meses y cuando yo veo que se me vuelve a reactivar el límite, ¿no? Y a la vez, bueno, hay veces que no, porque depende de la cantidad que tengamos puesto mensual. Imagínate que tienes un límite de 2.000 euros, te has gastado 1.800 y tu límite son de 20 euros. Pues si haciendo un cálculo, si el TAE está sobre el 25, un TAE anual de 2.000 euros, pues estamos hablando de que son 500 euros más, pues a la hora de aplicar con 20 euros, a lo mejor difícilmente puede llegar a pagar hasta el principal. Hay que ver la particularidad de cada condición del contrato. Pero ya con estas premisas os doy norte de si tenéis una tarjeta revolving o no. Y una vez que tengáis la tarjeta revolving, pues hablar con la entidad de crédito al consumo que os lo ha gestionado, la que sea, veis el número de teléfono y le pedís, si no lo tenéis, vuestro contrato. Mire, es que necesito mi contrato, que deben de daroslo. Ese contrato es el que nosotros analizamos y vemos si se cumplen esos requisitos objetivos, como he estado explicando, para el tema de la ley de la usura y vemos si se puede aplicar los tres controles, ¿no? El de incorporación, el de transparencia y el de abusividad que pone a las partes en situación de desequilibrio. Pues bien, ya hemos visto las características de las tarjetas revolving. Os he vuelto a decir que la ley de la usura solo plantea la nulidad del contrato totalmente. Como he dicho, la ley de la usura obliga solo a devolver lo prestado, no los intereses, que ya lo he explicado. Además, lo establece la propia ley. Y pues así en líneas generales, recordar que la sentencia del Tribunal Supremo del 4 de marzo de 2020 mantiene la aplicación de la ley de la usura y determina que la referencia del interés normal del dinero que ha de utilizarse para determinar si el interés de un préstamo o crédito es notoriamente superior debe ser la del interés medio correspondiente a la categoría a la que corresponde a la operación crediticia cuestionada y no a todas las operaciones de crédito al consumo. En este caso, el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjeta de crédito revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España. Entonces, pues, así en líneas generales, lo que quiere decir es que, pues, eso ya es una tarea que nos corresponde más a nosotros. Vemos cuando se contrató cómo estaba ese índice en las estadísticas del Banco de España para tarjetas revolving y pues tomamos una medida y vemos la reclamación tanto por la nulidad de las cláusulas en cuanto a que afecte a la ley de consumidores y usuarios en cuanto a las cláusulas predispuestas o si le aplicamos la ley de la usura que afectaría la nulidad del contrato. Así bien, pues no tengo más cuestiones que decir en cuanto a este tema. Espero que os haya quedado claro. Yo estoy a vuestra entera disposición, yo y todos los compañeros del despacho, para atenderos encantados en esta materia. Y a modo de cierre, un breve, muy breve resumen esquemático que creo que es con lo que os debéis de quedar. A mí lo que me importaba es que vierais que el despacho está
plenamente preparado para acometer este tipo de acciones de reclamación por la nulidad del contrato en su totalidad por la ley de la usura o por las cláusulas parcialmente por las que están predispuestas por la ley de consumidores y usuarios por no pasar los controles de incorporación, transparencia y abusividad, bien sean porque haya sido un consumidor el que haya contratado o solo incorporación para los no consumidores. Así que, en grandes líneas, tarjeta revolving es como una línea de crédito, se vuelve a restablecer el importe, van pagando cuotas, recupera, te cobran seguros, te cobran mantenimiento, te amplían ellos mismos el límite. Esas son características o datos que salta, ¿no? Hablando coloquialmente, que salta la liebre de que tengo una tarjeta revolving, y una vez que ya sepamos que estamos ante una tarjeta revolving, porque todas las tarjetas revolving no tienen por qué adolecer de una nulidad del contrato total por usura o de una cláusula parcial. Una vez que sé que estoy en el marco de una tarjeta revolving, ahora voy a analizar, soy titular de una tarjeta revolving, voy a analizar si en cuanto al TAE y en cuanto a las estadísticas publicadas por el Banco de España, cuando contraté esta tarjeta, cuál era el tipo medio para las tarjetas revolving, si es desproporcionado o no. Eso en cuanto a los requisitos objetivos. Y después ver si las cláusulas predispuestas, pues yo reúno los requisitos para no pasar los controles de incorporación que ya he explicado, de transparencia y de que yo conozco toda la carga jurídica del contrato, toda la carga patrimonial, lo que me va a suponer, y de abusividad, que me coloque en una situación muy desventajosa con la parte disponente del contrato, ¿no? El empresario que realiza el contrato de forma unilateral para que yo me adhiriese al mismo. Entonces, bueno, esas son los grandes rasgos, y ya solo pues aportarnos a nosotros o a nuestro abogado de confianza el contrato para analizar si hay alguna de las circunstancias que ya hemos explicado aquí en este directo, y ver si se puede reclamar algún tipo de cantidad por la nulidad del contrato total, por la ley de la usura, repito, o por algún tipo de nulidad de alguna cláusula concreta. Así que bueno, sin más, ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros en esta magnífica mañana de domingo 16 de agosto, y cualquier cosa, cuando lo veáis en diferido, podéis comentar y podéis hacer cualquier tipo de cuestión que se os resolverá sin problema. Y nada más. Ahora, como os he dicho, voy a poner, cuando termine con este directo, voy a poner un post en el cual voy a preguntaros qué cuestiones queréis para la semana que viene. Tendréis de límite, no por nada, sino porque muchos a lo mejor hacéis dudas o planteáis cosas, y para preparar el caso, que menos que tener desde el jueves, ¿no? Pues desde el domingo, siempre daré desde el domingo hasta el jueves, y desde el jueves al domingo pues prepararé tanto las dudas, las cuestiones para responderoslas en el directo, y si hay algún tema de los que me planteáis que también vea yo que sea de un interés general y que sea un tema importante para preparar una disertación como esta, ¿no? Que ha durado una hora, ¿no? Unos 45 minutos entre mi bienvenida y ahora mi despedida, pues 45 minutos, que es también lo que se puede prestar atención a una disertación o ponencia, ¿no? Porque más se hace largo y se pierde la concentración a la hora de una explicación como esta, además de la densidad que tiene la misma.
Pues nada, sin más, muy agradecido, agradeceros a todos, que no sé si lo he dicho al principio, han sido más de 17.000 reproducciones de vídeo las que ha tenido la noticia de la vuelta, y la verdad que me siento muy afortunado por el interés que suscitan este tipo de directos y sobre todo lo más importante, eh, el bien que le hacemos a muchas personas. Nos llegan mensajes por Messenger, por el mensaje de la fanpage, agradeciéndonos las cuestiones que hemos solucionado durante el confinamiento, durante el estado de alarma, y porque todo lo hemos hecho de manera gratuita y bueno, las cuestiones, lo repito, todo lo que se responda por aquí es de manera totalmente gratuita, evidentemente, eh, sin llegar a engañar a nadie. El estudio de los casos pormenorizados para emprender acciones, pues también se estudia de una manera gratuita, pero ya evidentemente la interposición de las acciones y reclamaciones que se hagan de esta índole, como el tema que hemos hablado hoy, o de cualquier otra, pues esa evidentemente sí tienen unos honorarios profesionales, pero evidentemente nunca serán sin el consentimiento del cliente, ni habérselo expuesto y explicado previamente y su previa aceptación. O sea que por eso pueden tener total tranquilidad nuestros seguidores, nuestros clientes, que, que esto lo que lo hago es yo personalmente, que soy el que dedico esta parte de mi tiempo al estudio y preparación de estos directos, es para, de una manera desinteresada y totalmente altruista, para devolverle a la sociedad tanto como la vida y Dios desde mi punto de vista cristiano. Ya lo sabéis, no es nada nuevo, siempre me despido con alguna alusión a, a mi creencia, porque al final todos tenemos que hacer los que creemos en Dios, ¿no? Un apostolado permanente desde nuestra función, y ya lo dijo en la última misa que pudimos asistir del Colegio de Abogados, celebrada por el vicario judicial don Antonio Mellet. Los abogados debemos de ser cristianos en el mundo, y desde la abogacía, pues una de las labores que quiero yo desarrollar es esto, ¿no? Poder ayudar a los demás. Por eso también seguimos en el turno de oficio, y todo lo que pueda ser eh, extender un poco de ayuda a los que lo necesitan, pues para mí es nada más que mi acción de gracias por, por tanto, ¿no? Por tener salud, por tener un techo, por tener comida y por poder desarrollar la profesión que más me gusta. Me siento un afortunado, y por ello que me siento un afortunado debo de devolver tanto a la sociedad. Pues nada más, he hecho estas consideraciones de tipo más profundo o espiritual, que también son importantes, porque el hombre se compone de todos los planos, ¿no? De su plano personal, físico y espiritual, ¿no? Así que muchas gracias, que tengáis un feliz resto de domingo, que disfrutéis todos con la familia, con vuestros amigos, con, en fin, con quien queráis, o incluso de la soledad. La soledad muchas veces también hace profundizar en el alma y en uno mismo. Dicen que conocerse a uno mismo es lo mejor que uno puede hacer para, una vez que uno se conoce a uno mismo y se domina a sí mismo, lo puede controlar casi todo, porque lo más difícil es controlarse a uno mismo o dominarse a uno mismo. Pues bien, sin más, os agradezco de corazón vuestro tiempo, vuestra audiencia, vuestra atención, vuestra participación, y muchísimas gracias de corazón. Una última cosa: protegerse, cuidarse, hacer las medidas higiénicas oportunas. Algunos dirán que la mascarilla sirve, que no, ahí no voy a entrar. Lo que sí es verdad es que los médicos, la gran mayoría, mi padre es médico, dicen que eso y lavarse las manos es la mayor protección.
Así que protegerse, que no hagamos tonterías, que ya hemos luchado bastante todos estos meses encerrados, como para ahora volver a encerrarnos otra vez. Y nada más, que, que vamos a salir adelante, que vienen meses duros porque ahora se va a ver las consecuencias económicas de todo esto, pero estoy seguro que saldremos entre todos adelante porque España es un país de luchadores, es un país de resilientes y con mucho ánimo, con mucha fe y con mucha fuerza de voluntad, como otras cosas que hemos superado, superaremos esto adelante. Así que sin más, ya me voy a despedir con mi grito de guerra final. Muchas gracias, feliz domingo, pasarlo bien, ser felices, sonreír siempre y viva España. Muchas gracias a todos y hasta el próximo domingo a las 12 de la mañana os espero. Muchas gracias a todos.